La escopeta, Miss Lola, cuarto medio, La Posta, Nos quedamos a solas, Casa de muñecas, Solo para argentinos, Trenes y Telepunga son los 9 relatos que reúne Telepunga. El reciente libro de Arelis Uribe, publicado una vez más por los queridos Libros de la Mujer Rota. Cuentos atravesados por la violencia sexual, física o la que implica cualquier abuso de poder y la crueldad con que se impone el hambre, el abandono, la precariedad y la exclusión. Pero también historias breves y no tan breves, donde residen la asistencia, la colaboración, las risas, el mate, las motos, la masa y el queso derretido. Y sobre este libro, que también nos recuerda el imaginario de Quiltras, y ya van a saber la razón, vamos a conversar con la querida escritora y periodista por la Universidad de Santiago de Chile, Arelis Uribe. Bienvenida a Frecuencia Literaria. ¿Cómo estás, Arelis? Bien, estoy muy bien. ¿Y tú, querida, cómo estás? Muy bien, contenta de tenerte acá y, por favor, comparte también tu emoción de volver a tu campus. Es que es mi casa. Exacto. El alma mater, ¿no? Sí, hace como 6 años que no andaba por la universidad. Vengo de Valparaíso, entonces me bajé en Universidad de Santiago y entré por la misma entrada de arquitectura, filosofía, que siempre estaba en paro, publicidad, periodismo, psicología, que siguen ahí, al parecer, ¿no? Bachillerato también, sí. Sherwood. Estaré Jesús de las fotocopias. Qué nostalgia, sí, me emocioné mucho, tomé muchas fotos. Así que agradecida de este retorno. Siempre hay que volver a la semilla para recordar quién es una. Arelis, y tú además me contabas fuera de micrófono que no venías acá a la USACH desde el 2019, poco antes de que te fueras a Nueva York, a Estados Unidos. Así es. Bueno, estudié acá y después fui profesora de la Escuela de Periodismo durante 2 semestres en el 2018 y 2019, y claro, después me fui a estudiar un máster en escritura creativa en NYU. Así que de ahí que no venía ni siquiera a hacer trámites. Está preciosa, cada día más linda la USACH. Esto del campus único, en este sector de Santiago, es una universidad para las clases medias y las clases trabajadoras totalmente, así que en mi corazón. Maravilloso, no podíamos perder esa oportunidad también de hablar de tu amor por nuestra casa de estudio. Voy a partir porque me gusta mucho esto de, por un lado, cuentos muy en el imaginario también del urbano, con esta violencia que tú también denuncias, por supuesto, en Quiltra, que ha sido también un libro que marcó un antes y un después. No solo que catapulta tu carrera, sino que marca también tu sello con el imaginario. Y acá vemos también no solo una escritura, sino un tono, una tecla, una denuncia y una forma de narrar que me recuerda a Quiltras. Si bien yo no te entrevisté por ese libro de 2016, sino por Explote Todo, del 17, y hay que decir que tienes otros libros también, 7 veces Luceros y Las heridas. Pero el cuento te acomoda mucho y parece que no es fácil escribir cuentos, no es fácil. No es fácil escribir. No, sí, pero es que en las novelas uno puede divagar, vas, vuelve, sí, tiene que estar armado. Los cuentos, aparte de la síntesis y la brevedad, implican un mundo que a veces tú dejas, o sea, no solo tú, sino algunos escritores abiertos, pero que por un lado tienen que estar redonditos. Entonces, hablemos por el cuento como género y por otro lado es el imaginario que nos remite a Quiltras, de Telepunga. Claro, creo que das muy bien con la pregunta porque lo que tú estás ahí resumiendo son 2 aspectos de la creación en las artes en general que tienen que ver con los temas y los tratamientos, o la forma y el fondo, la ética y la estética. Entonces el ethos de mis libros, que tiene que ver con mis obsesiones, tiene que ver con la denuncia de las violencias, la visibilización, la catarsis, porque muchas de las historias que están presentes en Quiltras o en Telepunga, o de los temas que trato en Que explote todo, son de vivencias propias, pero también de vivencias que he escuchado o que he atestiguado. Y no solo de personas cercanas, sino también en las noticias, por ejemplo. Entonces, bueno, yo estudié periodismo porque quería aprender a escribir. Me ha sido muy escurridizo el periodismo, no parece que no me sale tanto. Entonces, la ficción, yo he encontrado esta pulsión, este sentimiento de querer expresar a través de las palabras escritas. Y el cuento me acomodó en su momento porque es de tiro más corto. Una novela, dependiendo del estilo de la novela, pero generalmente implica mantener un tono y un universo de forma más expandida.
Y yo cuando empecé a escribir y empecé a explorar los cuentos, no me sentía con la suficiente fuerza para poder sostener algo por tanto rato. Entonces los cuentos, como tú bien decías, al ser autoconcluyente y de extensión más breve, era más fácil de asir, más fácil de agarrar. Entonces ahí salieron los cuentos de Quiltras, y quedaron estos otros cuentos como este remanente que retomé 8 años después y que se ha convertido en Telepunga. Y respecto de eso, entonces eso respecto de los temas. Si yo no estuviera escribiendo cuentos, probablemente estaría escribiendo Crónica Roja. O estaría en las cosas que he estado, la columna de opinión, que tiene un cariz muy político, o en mi militancia feminista. Entonces eso respecto de los temas. Y las formas, bueno, algo adelantaba recién, y lo que me gusta es algo que también que decía Cortázar, ¿no? Que el cuento gana por nocaut. Eso de que tienes que, el cuento clásico al menos tiene como un secreto, algo que está ahí al final, ese clímax, ese ejercicio de relojería de ir montando un universo que está ya como en una ola al final, ¿no? Y mis cuentos igual trabajan mucho eso, el final abierto. Mucha gente me dice, oye, pero quedé a medias, y yo les digo, no quedaste a medias. Se cerró un ciclo y el final de ese cuento es la apertura de otro. Entonces yo estoy jugando con tu mente, básicamente, para que te quedes con esa sensación de que como de ese final abierto, básicamente. Y a mí personalmente como lectora, Arely, no me incomoda, al contrario, lo prefiero, porque ahí, más allá del juego de la mente, ¿no?, que tú señalas, le das la oportunidad de co-crear también al lector, sí, ¿no? Somos más activos, menos pasivos. Exactamente, sabes que se me han acercado varios profesores que dan a leer Quiltras, porque tiene un estilo sencillo de digerir, bastante punto seguido, nulas, o sea, no hay frases subordinadas a mi estilo de escritura, que lo heredo también de la escritura periodística, ¿no? Y de la literatura gringa principalmente. Y me han dicho muchos profes que se digiere muy fácil por las juventudes de la enseñanza media, Quiltras en particular, y que también le preguntan los chiques al profe como, ¿y qué pasa después? Y la respuesta del profe muy sabiamente ha sido lo que ustedes quieran. Escriban como ustedes imaginan lo que sucede después. Entonces tiene como ese lado, no sé, luminoso de invitar a la creación, por ejemplo, en espacios escolares, como tú misma lo decías. Tanto Quiltras como Telepunga, aparte de compartir un universo común, tienen nombres propios súper potentes. Ah, sí. Súper taquillas también, si tú quieres, pero muy buenos, muy elocuentes, muy chilenos también. Y que también pegan por knockout, a propósito de lo que tú señalabas de la cita de Cortázar y los cuentos. ¿Por qué sientes que pegó literalmente tanto Quiltras y que va a seguir pegando Telepunga? Ya, porque ya el nombre tú decís es genial. Y ¿sabes? Después contamos a qué hace referencia, pero es bastante claro, está buenísimo. Pero para que no te demandaran. No, sí, se fue la pizzería de este país. Así que está. Bueno, en realidad esto viene de la intuición. Los personajes que yo retrato en mis libros son de mundos que yo conozco, alter egos míos o de mi familia, y que provenimos de de la clase popular, ¿no? De la clase trabajadora. A pesar de yo ser profesional, no me he ido de ahí. Mi abuela no deja de ser una verdulera, mi madre no deja de ser una contadora que estudió en un liceo fiscal de Gran Avenida. Son cosas que no cambian y que son constitutivas de mi identidad y de los universos que yo construyo. Entonces, lo de Quiltras fue intuitivo también porque yo sentí que todos los cuentos estaban retratando a chicas de barrios de la clase media, clase baja, y hice este paralelo, del que ya he hablado bastante, que tiene que ver con los perros callejeros que no tienen raza, ni domicilio, ni destino, pero que todo el mundo quiere, que también pueden ser muy salvajes, y que es una metáfora perfecta, creo yo, para retratar a esas chicas. Y luego Telepunga... o sea, no sé si está aquí o no. De hecho, cuando recién salió a mí el me libro, encanta el concepto punga, lo encuentro buenísimo. Claro, pero antes de que el libro se publique, yo sin tener este ejercicio dialógico de saber lo que piensan los lectores, la verdad es que venía con harto pudor y vergüenza, porque no sé, es una palabra que a mí me gusta, que he encontrado en la literatura de Daniela Catrileo, de Pedro Lemebel, pero como título igual es un gesto, y lo sostengo y me he dado cuenta de que ha funcionado, porque es como una palabra para llamar a la clase popular muy noventera, o muy de los principios de los 2000. ¿Símil de flaite o no? Sí, yo creo que es sinónimo de flaite, sí, totalmente. Y que apareció en estos cuentos, o sea, yo lo escribí y de años después me reencontré con este registro y me gustó. Y lo encontré muy singular y sentí que venía a expandir este universo como de este lenguaje inculto, ¿no? Este lenguaje de los subordinados.
Y por eso lo elegí como título. Y ahora, si está pegando, si va a ser taquilla o no, bien, yo lo recibo feliz. Pero al principio me daba mucho pudor cuando, por ejemplo, se entregó el manuscrito a, no sé, a una librería que quería trabajar conmigo, que está en Las Condes, y yo me tapaba la cara de vergüenza y decía, no sé si lo van a entender, porque es como de la forma en que hablábamos con mi amigo flaite en mi barrio. Pero se entiende y se acepta y se respeta mucho, y eso me trae mucha tranquilidad, mucha satisfacción, porque eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero representar formas de habla del mundo bajo, y que eso tenga una cabida me alegra mucho. Y tiene muchas lecturas. Yo antes de recibir el libro, leer el último cuento que da nombre justamente a tu última publicación, Arelis, claro, no había hecho referencia a esta cadena de pizza, después caché y el color y todo, pero a mí por Telepunga me llevaba a una cultura incluso, ¿no? Por lo de tele, claro. Incluso una forma de comunicarse, la distancia, qué sé yo, como que hay hartas lecturas antes de saber de qué se trata, que no lo limita, además. Cuento además sumamente divertido, distinto en el tono, sí, a los anteriores de los cuales vamos a empezar a conversar. Y acá algo que tú no lo haces de manera críptica, al contrario, queda bastante claro la conexión entre dos cuentos. La escopeta, este primer disparo para denunciar la agresión masculina desde la voz de un joven flacuchento, ¿no? Arma de defensa, además la escopeta, pienso, ¿no? Común en el campo, y acá también símbolo fálico de la agresión masculina en las familias que sobreviven en los descampados. Wow, sí. Y un cuento de apertura al universo de Telepunga que se entrelaza con el penúltimo relato, Trenes, que atraviesa los mismos personajes de la historia inicial, pero desde el punto de vista de la hermana chica, que junto a la madre costurera cambian de paraje para completar la tragedia. Con esto termino. Los trenes, además, representación, porque me gustan los simbolismos, Arelis. Los trenes como representación universal, ¿no? Del movimiento, del viaje, de esta posibilidad de cambiar. Acá quedan suspendidos como la huida emocional, ¿no? Como ya no queda otra. Entonces, aquí no vamos a spoilear. Hablemos de cómo se conjugan esto. ¿Por qué quisiste también cambiando la perspectiva, la voz? Sí. Bueno, como te contaba, la historia detrás de este libro es que yo escribí muchos cuentos en 2013, 2014, cuando empecé a explorar este género, y 8 de ellos se transformaron en quiltras y otros 10 quedaron dormidos en mi computador, y yo los había olvidado y los reencontré hace muy poco y los empecé a trabajar y se transforman en este libro. Entonces, eran 2 cuentos diferentes. Que estaban, estaba la escopeta, y era una mujer que hablaba de la historia de su hermano, hablaba de su familia, y la anécdota de la escopeta parecía como un testigo. Alguien hablaba de su hermano, que el padre le había hecho disparar la escopeta. Y luego estaba este cuento que es Trenes, que es un cuento muy triste, es muy oscuro, yo creo que es el más oscuro de todos, por eso lo puse casi al final, al lado después del más jocoso, sí, como para nivelar. Y yo lo junté, y cuando lo junté quedó bastante largo, y cuando con Claudia Pablaza empezamos a editar el libro, ella me dijo, ¿sabes qué? Ese cuento desentona, es demasiado extenso, y los demás cuentos son cortitos, sepáralo. Y dije, chuta, ya hice todas las costuras, desarmar la costura, pero así es la edición. Y cuando hice la edición, también pensé que yo no quería que este libro, pese a que resuena mucho con Quiltras, no quería que fuese el mismo gesto. Entonces tomé la decisión de este cuento del chico que dispara una escopeta, narrarlo desde la primera persona, porque en estos 10 años, si bien no he vuelto a publicar ficción, sí he estado escribiendo mucho. Tengo en mi computador al menos 2 o 3 manuscritos, y en algunos de ellos estuve explorando y entrevistando a varones con una masculinidad tradicional agresiva, muy fuerte. Y entonces, al entrevistarlos, transcribir, escuchar sus formas de habla, tú empiezas a capturar un cierto registro, y me di cuenta de que no era tan difícil narrar desde una voz de varón. Entonces quise explorar eso también como narradora, ¿no? Artísticamente. Y también lo encontré interesante porque ese chico que dispara una escopeta, también él es agresor de su hermana pequeña. Entonces encontraba interesante narrar desde la voz del agresor, que es algo que tampoco había explorado. Y es algo que también vuelvo a hacer en otro cuento dentro del libro. Entonces son cuentos sobre 2 hermanos, y son cuentos hermanos. En Quiltras también hay 2 cuentitos que están conectados, que son consecutivos, que es Bienvenida a San Bernardo y Roquerito. Y este cuento también bebe, o sea, este libro, perdón, Telepunga, también bebe de Las perras de reserva, de... su nombre es con D, Daria de la Cerda, pero no es Daria, Dalia de la Cerda, mexicana.
Y ella escribió un montón de cuentos y están concatenados todos. Entonces hay un personaje secundario que después en otro cuento es protagonista. Entonces yo dije, voy a pulir aún más este pequeño gesto que yo he explorado tímidamente en Quiltras. Entonces lo dejé uno al principio y el otro al final para que el lector, la lectora, cuando estuviera a punto de terminar, reapareciera a este mundo, dijera como, ¡oh! ¡Vuelve! Sí. Y como para complementarlo. Entonces son juegos de espejo, juegos como de las tramas. Hablabas de que tenías 10 cuentos, ¿no? 10 relatos o quizás un poco más. ¿Quedaron algunos fuera entonces? Dejé 1 o 2 fuera, sí, que no. Pero son susceptibles a reciclaje, o sea, están ahí todavía latentes, una posibilidad de edición, reedición. No lo sé, quizás, pero no por el momento. Ahora también tiene que ver con lo que quieras explorar. Yo venía un poco cansada porque, como te decía, tengo un par de manuscritos, uno en particular que es esta crónica en la que estuve trabajando mucho tiempo, que nadie pudo o nadie supo querer como yo, eso es lo que quería decir. Nadie supo querer como yo, entonces no logré que se publicara, con el que tuve hay una energía ahí media truncada, entonces lo dejé ir y estaba muy triste. Entonces cuando me encuentro con los cuentos, es otra energía editar, es distinta a escribir desde cero. Yo no tenía fuerzas para escribir, pero sí tenía ganas y energía para editar, entonces en esa disposición me puse. Ahora estoy editando una novela y escribiendo cuentos nuevos, entonces no sé si quiero ya, siento que ya le saqué el jugo, ¿no?, a esos cuentos. ¿Novela tuya o novela de un tercero? No, tercera tuya, ya, bien. Sí, ojalá no me la rechacen. No, qué tristeza. Ni decretes eso, ni lo pienses. No, vamos para arriba. Antes de ir a la pausa y seguir hablando de los cuentos de Telepunga, quiero detenerme en 3 que tienen el punto en común donde está presente la educación, ¿no? Miss Lola, Cuarto Medio y Solo para Argentinos. Los dos primeros, sí. Educación escolar, ¿no? Básicamente, incluso finales de básica y luego media, y universitaria en la última en Solo para Argentinos. Pero también, como sucede en la adolescencia y juventud, está el deseo de pertenencia en los 3 cuentos, de hecho, con distintas aristas, ángulos, y es bien interesante. Y tanto en Miss Lola como en el Cuarto Medio hay violencia sexual. En el primero, un desconcertante abuso, y en el segundo, una violación que pretende normalizarse entre los jóvenes, algo que vemos comúnmente por el exceso de alcohol. Quiero detenerme en Cuarto Medio y también me voy a detener después en Solo para Argentino, porque tiene quizás un ritmo y una descripción y una densidad en el sentido de no tan trágico, parecido a Telepunga, que es más dinámico. Pero Cuarto Medio es bien interesante porque leí en una entrevista que diste por ahí que fue escrito originalmente por tu padre, coescrito contigo. ¿Cómo surge? Porque es bien potente. Es brutal. Es brutal. Para mí es el más corto, pero es el más, a propósito de tu concepto, knockout. El que más me... Es que yo sentí eso mismo cuando mi padre me mandó ese cuento. Ese cuento es de él. Yo trabajé edición, como no sé, un par de tildes. ¿Don Armando? No, Alberto. Armando era tu tío, ¿en serio? No, es que ya me confundí. Los grandes nos llamamos con A y Uribe. El señor Alberto Uribe. Sí. Y me impresionó en su momento. Con mi padre hacíamos mucho esto de intercambio de leernos, ¿no? Como una suerte de tallereo. Entonces él me leía y me daba feedback, y yo lo leía y le daba feedback. Y este cuento a mí me impresionó. Nunca le pregunté qué tenía de autobiográfico, y tenía un final que era distinto. Se mandaba como una reflexión el narrador que... Tú se la sacaste. Sí. La moralina, papá, la moralina no. Aquí no es sopo esta cuestión. Nunca me gustó. No es fábula. Claro, nunca me gustó. Pero esa escena, que es la escena del testigo pasivo de una violación, de un cómplice silencioso, y que en el fondo es alguien que está sosteniendo la cultura de la violación y la complicidad masculina, es de él. Y a mí me impresionó, y cuando fui a buscar estos cuentos antiguos, ese texto estaba ahí. Significa que yo ya lo había trabajado. O sea, ya me lo había guachado, por decirlo así. Y decidí incluirlo porque dialoga igual, ¿no? Son cuentos que están protagonizados por jóvenes que tratan del abuso sexual desde una perspectiva masculina, que me interesa eso, relevarlo, mostrarlo. Y ocurre en Santa Rosa, con Américo Vespucio, que son mis barrios, los barrios en que yo crecí, porque son los barrios de mis padres también. Entonces hay como un linaje escritural que yo quería mostrar, y no sé, también como para reivindicar a mi padre como autor también, ¿no? Como él también escribía, y yo lo traigo conmigo, y por supuesto que están ahí sus créditos indicados debidamente
por esto que dice Rivera Garza, ¿no? De la desapropiación. ¿Cómo podría decir yo que yo escribí eso si lo escribió mi padre? Pero sí lo intervine, está intervenido por mí. Eso también yo tengo que aclararlo. Sí. Arelis, Nos quedamos a solas y Casa de Muñecas, en ambos cuentos, las casas, valga la redundancia, en cuanto a construcciones que reúnen íntimamente a las personas, son los escenarios donde se dan los acontecimientos. Pulsos sexuales confusos para lo que llamamos normalidad, intereses y deseos disfrazados de interés, valga la redundancia, por el otro u otra, que son distintos. Y acá nuevamente el abuso y la pedofilia también, presente sobre todo en el último, para Casa de Muñecas. Aún así, te voy a hacer una infidencia. Nuestro productor, Marco Espinosa, cuando nos llegó el libro, me dijo, Dani, me lo llevo yo, lo quiero leer yo antes, después te lo paso. Sí, obvio, tráemelo y no sé pobrecito, quedó derrotado, ¿no? No, y tiene gemelas chiquititas de 5 años. Entonces lo compartió con su señora y los dos fueron como, no puedo seguir, no puedo. Y yo venía con esa, digamos, advertencia, ¿no? Con esa precaución en la lectura, que a mí también me pasan cosas con esos temas, a todos nos pasan. Y siempre hay historias que te mueven hebras, ¿no? Autobiográficas. Entonces, cuando me llegó el librito, dije, uy, vamos a ver aquí qué hay. Pero lo que me gustó mucho, no caes en el morbo. No es que no seas directa, sino que también, no sé si la palabra es sutil, hay cierta sugerencia, no es lo explícito, porque en algunos libros sí, a propósito de violaciones, abuso y todo, son un poco más explícitos y que podría ser morbo o un estilo diferente. ¿Cómo tú buscas, no sé si es consciente o no, abordar estos temas que son tan dolorosos y que nos producen además asco, rechazo, pero curiosidad? Sí. No son fáciles de abordar. No son fáciles de abordar. Por ahí una de las devoluciones que yo he leído, porque esto es dialógico, ¿no? El libro es lo que yo escribo y lo que los lectores hacen de él. Y que me interesa mucho escucharlo, porque así yo también voy comprendiendo qué es lo que hice. Alguien ha hablado por ahí de terror social. Y yo creo que sí, es una muy buena etiqueta. La tomo. Porque esos cuentos son de cosas que a mí me dan miedo. Que primero me dan miedo a mí, miedo a partir de experiencias personales y miedo del mundo, porque de verdad yo tengo hermanos chicos y cuando ellos eran pequeños a mí me aterraba la idea de que alguien les hiciera algo, de que los abusaran sexualmente. Es como, no sé, en mi imaginario también por heridas de mis ancestras, es como algo muy brutal que te puede ocurrir. Sí. Ahora, también yo tengo otras lecturas, soy más grande, he sanado, tengo otras perspectivas y creo que no hay que entregarle tanto poder tampoco. Es brutal que te puede llegar a pasar eso, pero también creo que tenemos que ser reeducadas en la violencia también las mujeres como mecanismo de defensa, porque también se nos enseña como a ser muy calladas, muy pasivas y eso me parece que no está bien. Como mi madre también me dijo muchas veces, si hubiera gritado más, otra sería la historia. Entonces, tiene que ver con eso, con los miedos propios y heredados. ¿Tú acá estás gritando más? Sí, por supuesto. Por ti, por todas mis compañeras. Ya no me vienen con cosas, pero ese es un aprendizaje. Además, hay una dimensión que no tiene que ver solo con la cuestión de género, hay una dimensión adultocentrista, que tiene que ver con los niños y las niñas educadas y educados en respetar la voz de los adultos. Entonces, muchos de los abusos sexuales ocurren durante la infancia, porque muchos niños aceptan o toleran o permiten ciertas cosas porque no cuestionan la voz de los adultos también. Y eso tiene que ver con una crianza adultocentrista. Pero hay que poner las culpas donde corresponden y siempre estas situaciones son responsabilidad de esos agresores, nunca de las víctimas. Pero también hay un llamado, ¿no?, a empoderarnos, a no permitir, a rayar la cancha, a no ser permisiva, a no tener miedo a caer mal. Si algo no nos gusta, si un gesto nos parece que se está traspasando cierto límite, sacar la voz. Como sin miedo. Como dice Ana Tillo. Sí, muchas veces está como el miedo a incomodar, al que va a quedar la embarrada, si digo esto, es el jefe o es una persona que está en una situación de poder. Pero bueno, entonces esos son como mis propios miedos y mucha gente me ha dicho que leyéndolo, lo mismo, se le apretaba la guata, le daba escalofrío, porque es lo que yo siento con esos temas. Entonces, al yo poner esas emociones en ese lugar, le genera lo mismo a los otros, la empatía. Ahora, ¿cómo tratarlo? Eso ya es más intuitivo. La pulsión tiene que ver con lo que te decía, de mis propios miedos, mis disgustos, mis pataletas, de las cosas que yo siento que no son tolerables. Y el tratamiento es más desde la intuición, pero sí hay mucho de sugerir también, lo que tiene que ver con los finales abiertos. Hay cuentos acá que son más explícitos, por ejemplo, en Trenes hay unas escenas que son como un entretejido de situaciones que yo he escuchado de otras niñas, de otras mujeres, como que las auné en ese personaje como con un sentimiento de denuncia.
y otras como por ejemplo Casa de Muñecas, en que la posibilidad de que eso ocurra está fuera del cuento. Tiene que ver con la gestalt, ¿no? Con lo que el lector pueda completar. Completa. Exacto. Lo que uno completa. Vamos a hablar a la vuelta de la música, de los otros cuentos que contempla este libro, entre ellos, por supuesto, el que le da título, Telepunga, y vamos a pedirle ahí a Arelis Uribe que nos lea, y también La Posta, que lo encontré bastante interesante. Vamos a la música y regresamos con Arelis Uribe acá en Frecuencia Literaria. Y estábamos escuchando recién, a petición de nuestra invitada, la periodista y escritora, parte también de la casa acá, porque la USACH es su alma mater, Arelis Uribe. Escuchábamos a Ana Tijoux con esta canción Sacar la Voz, a propósito de tus últimas palabras en torno también a no solo denunciar, sino la voz que uno tiene en relación no solo a la escritura, sino a este terror social que alguien te señalaba. Vamos con La Posta, Arelis. Acá es interesante porque por contraste se revelan las marcas de clases sociales chilenas. Y yo me dio risa cuando partía, y pues yo vivo ahí en Parque Bustamante, entonces era muy divertida la situación. También viví por ahí un tiempo, de ahí viene, sí. De ahí viene, ya. Sí, se notaba que había conocimiento del lugar. Y no solo el contraste, las clases sociales, que es algo tan común lamentablemente en nuestro país, la maternidad, el abandono como cicatriz de la misma herida y del mismo nacimiento, y la ayuda a esa otra que es un espejo de sí misma. Es súper interesante lo de la posta, lo encontré, sé que puede parecer baladí este adjetivo, pero lo encontré bonito, me alivió. Aquí un poco también de prestar ayuda y de verse reflejado y no desconocer de dónde uno viene, que es tan importante. ¿Cómo nace ese cuento? Qué linda tu lectura. Bueno, todos los cuentos nacen de experiencias personales o de escenarios que conozco, que se van nutriendo de cosas que voy escuchando, que voy mirando y que voy inventando. Todos los cuentos tienen esa misma génesis, entonces así es como se genera. Sí, eso, yo vivía por ese barrio, son también un poco mis mundos, y lo demás no sé, no hay nada en particular ahí. Yo creo que lo que sí quería trabajar, ese cuento yo creo que lo escribí como 4 veces, encontré como 4 versiones, pero quería trabajar la idea de los ciclos, ¿no? Como lo voy a spoilear, una chica que es de origen popular, que es adoptada por una familia adinerada. Paula, que luego no puede concebir, está casada y tiene problemas para embarazarse, y luego una noche se encuentra con una chica que necesita ayuda, que tuvo un accidente, y ella muy solidariamente le presta ayuda, y luego Paula descubre que esta chica a la que le prestó ayuda está embarazada. Entonces son como juegos de espejos que tiene que ver con lo que tú decías. Pero eso es más juego, quería poner a prueba, creo que eso, como y el compás de dos, ¿no? Mostrar como la vida de uno y la vida de otro y cómo se empiezan a entrelazar. Sí, eso, no es el que creo que le haya puesto más cabeza, pero, o sea, por supuesto que tiene, ¿no? Idea y todo, pero lo escribí 4 veces, creo que en eso destiné más tiempo. Ese cuento. Sí, y también, bueno, tiene esto de la solidaridad entre mujeres, sí, ¿no? De querer ayudarse. Pero son esas cosas las que estaban detrás, no es el que destiné más tiempo, aunque sí lo escribí como 4 veces, sí. Y a propósito del tiempo, porque es uno de los cuentos, si no el más largo, también el más ágil, el más divertido y vivencial, que es Telepunga, y el más cercano por las situaciones que también se describe entre hornos, motos, masa, competencia y robos hormigas. ¿Quién no la ha hecho? Y es súper interesante porque es muy visual, es como que uno estuviera ahí. Yo de joven, digamos, en la época universitaria trabajé de mesera, que más o menos lo mismo, pero como que me sentía incluso ahí atendiendo. Incluso el que estaba en la esquina de Baquedano, el clásico, donde sí, ya no está, esa marca de pizza. Después incluso me imaginaba en los dispensadores de bebida, todas esas situaciones, las competencias y los celos, que te gusta un compañero, todo muy, muy, muy real. O sea, aunque uno no haya estado en esa experiencia, es muy cercana por varias razones. Y eso también tiene que ver con una experiencia tuya, ¿no? Claro, sí, he trabajado en muchas cosas en mi vida. De hecho, entre muchas cosas de las que hice la práctica acá en la radio USACH. ¿En serio? Sí, ¿Qué año? Pero no me acuerdo, de haber sido, si entré el 2004, de haber sido el 2004 entré a la universidad, no,
entré el 2006 o el 2005, oh, Dios mío, los años. No sé, el 2010 puede haber sido. Ya. Pero hice la práctica como 4 veces porque siempre quería encontrar trabajo y ganaba lo mismo que trabajando de mesera, pero como futura periodista. Entonces he trabajado muchas cosas, repartí volantes, trabajé en un call center y también trabajé en un Telepizza. Entonces, no se trata de mí, pero sí de los universos que conozco. Está ahí, hay bastante ficción, pero también son como personajes que se empiezan a mezclar, ¿no? Los vas desdibujando. Y está nutrido con otra experiencia. Yo también trabajé de cajera en otro lugar, entonces puse como el lugar de la cajera en la pizzería. Y así, son juegos, ¿no? Y a mí me encanta la comida italiana, entonces lo que podía saber de cómo se prepara una pizza. Pero sí, insisto, te lo comentaba hace un momento, hay cosas que son de mí, que yo conozco, pero cosas que también conozco porque presto mucha atención, escucho mucho a la gente, por eso soy periodista, porque me gusta conversar, observo mucho, entonces es una mezcla de cosas. Queremos escucharte, entonces Ya, pues, les voy parte a de leer. Telepunga, aquí leído por su propia autora, Arelis honrada. Uribe, exactamente, en Frecuencia Literaria, para que vean también el ritmo, lo dinámico que es y tiene esta cosa prosaica que me encanta, porque aquí incluso yo te diría que es el más periodístico de alguna manera, o sea, es literario también, pero igual podría ser perfectamente una crónica de una experiencia, Es que eso ¿cachai? Un reportaje. Yo soy una autora realista, muy naturalista también, porque vengo del periodismo y antes de estudiar periodismo yo pasé por los talleres literarios del Mercurio de la zona de contacto y mis referencias en ese tiempo eran, no sé, Kerouac o Bukowski, que también escriben, no es surrealismo eso. Y luego también me alimenté mucho de la crónica, entonces... Sí, y también utilizo mucho el ejercicio de que los espacios donde están situadas las historias tengan una descripción muy no ficcional para darle verosimilitud. Entonces las historias son inventadas, pero en escenarios reales. Entonces es como la técnica que utilizo para darle credibilidad. Te escuchamos Ya, entonces. 4 páginas, ¿está bien? Sí, dale. Telepunga. El más capo aquí es el Alex. Hace bailar la masa en su dedo índice como Michael Jordan dominando una pelota de básquet en Space Jam. No he visto a nadie más en esta tienda con ese talento, y eso que llevo meses. Hasta los jefes lo admiran al Alex. Cuando amasa, la gente se para a contemplarlo por el ventanal. Los niños pegan la nariz al vidrio y lo saludan como si fuera el mismísimo viejo pascuero. Él arroja el disco de harina al aire y lo recibe con los hombros para regresarlo a sus manos, igual que un diestro malabarista. No es jefe porque prefiere ser repartidor. Aún así, es el capitán del equipo, el presidente de curso, el director de orquesta. Todo lo que sé de Telepunga lo aprendí del Alex. Él me enseñó que aunque la publicidad muestre lo contrario, una mediterránea familiar lleva solo 8 choricillos. Me explicó que a las familiares se les vierte un cucharón rebosante de salsa de tomate y a la personal la mitad. Ni se te ocurre echar un cucharón entero a una pizza chica, me advirtió. Se te queman los bordes y la cocina se nos llena de humo. En una estaba de lo mejor armando una mediana y parece que le puse demasiados ingredientes, porque entre risas me tiró un ¿qué está preparando, guachita? ¿Una pizza o una torta? En mi primera semana estirando, así se dice, estirar, dejé demasiada masa en los bordes y se me abrió un hoyo al medio. El Franco, que también es motoquero, venía de entregar unos pedidos. Me pilló ahí en la parrilla toda complicada, con esa suerte de dona plana y horrible, llena de ingredientes mezclados. Oye, flaquita, me dijo el Franco, anda al frigorífico a buscarte un parche de pizza. Y yo, la muy novata, partí. Cuando volví y dije que no había encontrado, estaban todos cagados de la risa. A mí la cuestión no me cayó en gracia. Menos mal el Alex estaba en la cocina y se apiadó de mí y resolvió ahí mismito. Armó el pedido de nuevo, reutilizando la masa y reciclando los ingredientes. Lo del reciclaje era típico en Telepunga. La cocina era un cuadrilátero orillado por mesones con un enorme horno abierto al medio. A un lado estaba la línea de computadores y teléfonos para recibir los pedidos. Al final de la llamada, apretabas Enter y se imprimía un papelito que había que pescar al toque para armar la orden. Ibas al frigorífico, sacabas una bola de harina de la medida correspondiente, la estirabas en el mesón, frente al ventanal hacia la calle, y la ponías en una rejilla. Luego avanzabas a la parrilla, una fila de contenedores metálicos con ingredientes, encabezados por una olla profunda de salsa de tomate. Agarrabas el cucharón, lo vertías en el centro de la masa y lo distribuías en círculos hacia afuera, solo si el pedido no era con crema o salsa barbacoa. Enseguida le echabas los ingredientes, tomate, aceitunas o la carne, que en vez de músculo animal era un embutido café,
cúbico y desabrido que muchas veces se llenaba de hongos y lo usábamos igual. Al terminar, le llovías un puñado de queso en grumitos y metías tu creación al horno. En 7 minutos salía horneada, lista para cortarla en 4, 6 u 8 trozos, meterla en una caja de cartón y despársela a los repartidores. Cuando las manos en la parrilla no daban abasto para la papel que crecía y crecía con pedidos, decíamos que estábamos apanados y nos quejábamos de los jefes negreros. La cosa es que la parrilla del mesón de ingredientes era desmontable. 3 veces al día sacábamos la cubierta embarrotada, recogíamos la comida que había caído y la volvíamos a poner en los contenedores. El Alex era un verdadero sensei. Él me enseñó el arte de identificar los puntos ciegos de la tienda. Si hay algo feliz de trabajar en una cadena de pizzerías es que puedes comer lo que quieras, siempre que no te descubran. El Alex me mostró que las cámaras no alcanzaban las esquinas del horno. Entonces, cuando me tocaba el primer turno y estaba sola en la cocina, agarraba un vaso desechable, de esos con el logo de Coca-Cola, y le echaba trozos de piña enlatada y chorritos de crema. Me agachaba frente a la boca del horno y comía con la mano, chupeteándome los dedos y mirando de reojo hacia la oficina de los jefes. Casi nunca tomaba desayuno y en mi casa jamás había postres así. Por eso era bacán llenarse la tripita. El Alex también me sopló que se puede comer en el frigorífico, porque no había cámaras. Ahí desarrollé mi propia técnica. Meter la mano desnuda en el cajón plástico, agarrar una buena porción y echármela entera a la boca. El Alex siempre decía, Telepunga paga poco, pero tiene sus beneficios, como el muertito. El muertito era un pedido falso. Los repartidores que iban en moto llamaban a la tienda con un nombre inventado desde un teléfono público y pedían 1 o 2 pizzas familiares para recoger. Nadie reclamaba jamás esa orden. Al final del turno, era que los jefes nos dieran permiso para comer las preparaciones sin retirar. También, si le hacíamos piola, nos podíamos servir los restos que los clientes dejaban en los comedores de la sucursal. Aunque un muertito era mejor. Una verdadera fiesta. Pizza recalentada a las 2 de la mañana. El muertito era una medida excepcional y como mucho la aplicábamos una vez a la semana. La viveza criolla, absolutamente presente en Telepunga, leído en voz de su autora Arelis Uribe acá en Radio Usach. Un amigo me decía que era como Papelucho, que eran como las cosas que le pasaban a Papelucho. ¿El tipo de travesuras tú dices? Sí, muy inocente, todo muy ingenuo, qué chistoso. Sí, a mí me da vida ese cuento, me da mucha risa. De hecho, te iba a comentar, no sé si te diste cuenta, yo creo que sí, que mientras leías, tu cuerpo bailaba, tu cuerpo estaba como dando saltitos, sí. Entonces yo decía, qué genial, porque la rapidez, la agilidad, pero también te entusiasmaba leer o estar, adentrarte en este mundo, recordar sí, también, si tú quieres, es que ¿no? está contado, es muy hilarante, es muy cómico, pero lo que se está contando igual es brutal, porque son, o sea, yo lo reflexionaba con unos amigos, no robaban dinero esos trabajadores, robaban comida. O sea, cuando pagas sueldos de hambre, sí, que no te sorprenda que te roben la comida. Exacto. Así es. No tiene muchas capas de lectura Telepunga y no por eso no lo vas a pasar bien leyendo el último cuento del libro del mismo título. Arelis, quiero detenerme en autoras, que también el rol que juegan en tu vida. Hablabas al inicio de la edición y está también en tu agradecimiento, Claudia Pablaza. El libro está dedicado a la escritora peruana, buenísima. Yo leí Guaco Retrato, yo no me acuerdo cuál el otro. Leí otro Llamada más. Perdida, quizás. No me acuerdo cuál fue el otro, que es Gabriela Wiener. No sé si pronuncia así. Atusparia, ¿no? Ay, no me acuerdo. Sí, Gabriela Wiener es su nombre. Sí. Y saliste a colación también a propósito con otra autora ahora. Pero ya vamos a hablar de ese tema de los autores o los escritores chilenos. ¿Cómo tú nombraste a la Dani Catrileo también, sí, como una referencia, y estuvo hace poco también aquí con nosotros hablando de sus últimos, de 3 libros, ¿no? O un poquito más. Entonces, me gustaría ver cómo tú conversas, tanto desde la obra, desde la sensibilidad, desde la parada política también, y la literatura, con estas autoras. Y si se me quedó fuera otra, nómbrala. Bueno, sí, quiero hacer mención especial a Gabriela Wiener y a Hernán Miranda, sí, que son los 2 autores a quienes dedico este libro. Bueno, Gabriela Wiener es una autora muy generosa, ella es peruana, vive en España, y a pesar de tener este apellido alemán, ella tiene un rostro muy andino, muy indiado, ¿no? Sí. Tiene su carita como su carita quechua, su Guaco Retrato. Y ella escribe muy desde ese lugar y muy reivindicando las morenidades en Latinoamérica.
Y yo también, entonces comulgamos desde ahí y ella ha sido muy generosa conmigo. Ella escribió un prólogo para Quiltras, ella escribió la carta de recomendación que yo necesitaba para estudiar en Nueva York y siempre que cruzan mi camino me pasan cosas lindas, cosas increíbles. Y sin ir más lejos, yo le envié el manuscrito de Telepunga. Ella es una de las editoras, es la editora de uno de los sellos de Random House, que es Yegua de Troya, y le gustó mi libro y gracias a ella va a llegar a España, Telepunga. Entonces, ¿cómo no la voy a querer? Yo le dediqué el libro antes de que ella me ayudase a publicar en España, pero ya había hecho muchas cosas, me había ayudado mucho, ha sido muy generosa conmigo. ¿Con Claudia eres amiga? Con Claudia sí, trabajamos juntas, sí, nos llevamos muy bien. Yo la admiro mucho y ha sido muy generosa ella también conmigo. Y bueno, y el otro autor es Hernán Miranda y él fue profesor acá de la USACH, fue mi profesor en periodismo y bueno, lo quiero nombrar también porque es otro de mis maestros. Nosotros con un grupo de estudiantes de periodismo lo habituábamos mucho, fuimos a su casa, íbamos a las presentaciones de sus libros, yo lo entrevisté para el The Clinic, hicimos una campaña, estudiantes de periodismo de acá de USACH, para que él obtuviera el premio nacional, que no lo obtuvo. Pero lo queremos mucho y falleció él en diciembre del año pasado y creo que es un autor que debiera ser más leído. Él también escribe desde el mundo popular, su poesía es maravillosa, escribía sonetos, décimas, además de un verso libre, y hay un cuento en Telepunga cuyo final homenajea un poema de Hernán Miranda que se llama Doralice se ha arrojado bajo el tren de las 14. Entonces hay algunos gestos ahí de homenajearlo y por eso también lo mencionaba. Y bueno, y con las otras autoras también es dialógico y es de ida y vuelta. Es muy bonito verlas crecer, acompañarnos, leernos, aprender de ellas. Daniela Catrileo va a presentar mi libro en Valparaíso, también alguna vez presentó mi fanzine acá en Santiago y yo a ella la admiro mucho, de las contemporáneas de mi generación, es mi favorita, así lo digo sin tapujos. Buenísima, Dani Catrileo. Arelis, ¿qué te pasó a ti personalmente, pero también como autora, con la opinión que emitió Simón Soto en la entrevista que le dio a Retamal en Culto, cuando le preguntan sobre los clásicos y él no estaba hablando de otros autores chilenos, el clásico estaba solamente Manuel Rojas, te saca a ti a colación, saca a la Francisca Solar y saca a Hernán Rivera Letelier, diciendo a renglón seguido, porque no es directamente, voy a ser súper honesta también con la cita, no es que digan directamente, pero se puede entender el tema de la mediocridad y de lo clásico. Voy a decir solamente esa parte. Dice, yo creo que porque le preguntan, ¿crees que el escritor en general, el escritor, dado que su libro Fragua es sobre el oficio del escritor, deben leer más clásicos? ¿Cree que se ha perdido o no esa costumbre? Y Soto dice, en Culto, yo creo que los escritores deberían tratar de leer obras de la más alta calidad posible, sean clásicos o no, novelas, ensayos, cuentos, textos de filosofía religiosa, etc. Y a la vez, dice Soto, huirle como la peste a las obras mediocres. Punto seguido. Si algún día Arelis Uribe, Rivera Letelier o Francisca Solar se convierten en clásicos, entonces te respondería que nunca hay que leer clásico, que es preferible quemarse los ojos a leer clásicos de esa naturaleza. La nota está ahí en Culto y la escribió Pablo Retamal, de La Tercera. ¿Qué te parece? ¿Qué te pareció? ¿Cómo te llegó? Ay, no, una bomba, pues. Eso es guerrilla literaria, pura y dura. Me sacó de mi centro ese día porque yo estaba haciendo mis cosas y la gente me empezó a hablar como, oye, ¿viste esto? Oye, ¿viste esto? Y me agotó igual porque era como que te golpeé en la puerta como, oye, ¿viste que te están pateando en el suelo acá? Eso fue como fome, sí. Por supuesto me entran las balas, pero no sé, yo no me siento mediocre, trabajo mucho, tengo un estilo que es más ágil, con una puntuación seguida. Yo creo que es una cuestión estética, no creo que eso lo haga mejor o peor que otro estilo de prosa. Pero bueno, no sé, yo creo que está bien revolver el gallinero porque generó conversación. Mucha gente ese día se me acercó, me siguió mucha gente en Instagram para decirme que quería leer mi obra. De hecho, yo ahora estaba pensando, yo nunca leo a Rivera Letelier, y ni a la Francisca Solar, ni a Simón Soto. Ya, te iba a preguntar, ni Matadero Franklin, por ejemplo, no, ya. Nada. ¿Y te dieron ganas de leerlo, no? Es que eso te iba a decir, a ninguno de ellos los conozco personalmente.
Pero sí, la verdad es que me dieron más ganas de leer a Rivera Letelier y a Francisca Solar. Y tengo una novela de Rivera Letelier en la casa que es La Reina Isabel, Cantada Rancheras, que es una edición que compré en Cuba hace mucho tiempo. Clásico, ¿cachaste? Ups. Así es. Pero es que yo creo que ya Rivera Letelier es un clásico. Si te gusta o no, es otra cosa. No sé, por ejemplo, una autora que es muy vilipendiada es Isabel Allende. Sí. Yo ella en mi juventud la leí mucho porque a mi mamá le gustaba y después intenté leerla en mi adultez y no me gustó tanto, la verdad. Sobre todo porque hay un tema de clase. Yo los textos que están escritos desde las clases altas como que no me sacan un poco. Pero recuerdo haber leído La Casa de los Espíritus y disfrutarlo mucho. Y yo creo que ese libro es un clásico. La Casa de los Espíritus es un clásico. Esa autora le dieron el premio nacional, ¿no? Ahora, si te gusta o no te gusta, esa es otra discusión, ¿no? Creo que lo mismo pasa con Rivera Letelier. Yo, de esa triada que él nombró, que lamentablemente el periodista no contrapreguntó, ni Simón ahondó en por qué consideraba nuestra obra o por qué considera nuestra obra mediocre, me gustaría saber. Yo he recibido críticas durísimas y he aprendido mucho de ellas. Me han servido un montón. Entonces, se agradece también cuando te dicen... el otro día leía a la Paulina Flores en una entrevista que decía que cuando lees las críticas y hay cuestiones que como que son negativas, ella pensaba que es como cuando después de que juegas el partido te dicen como, oye, pero quizás debiste haberte acercado más al arco, haber hecho no sé qué cosa. Y ella decía, bueno, para la próxima la voy a tener en consideración. Entonces, la crítica solo por ser destructiva me parece que es muy negativa y tiene un tufillo fascistoide. Pero la crítica cuando es constructiva y puedes decir con argumentos por qué esa obra es mediocre, a mí me parece mucho más interesante. Puedes decir, no sé, no tiene juego de perspectivas o tiene errores, qué sé yo. Creo que eso es mucho más nutritivo como entre colegas. Y yo he recibido críticas de ese estilo y me ha servido mucho. ¿Le respondiste a Simón Soto de alguna manera? No dije redes nada. Sociales, ¿no? No, si yo no lo conozco. Y bueno, a lo que iban, a pito de que como que nos juntó, no lo entendí mucho. Sí. Y yo me siento la más chiquitita de esa triada. O sea, Hernán Rivera Letelier, te guste o no, es premio nacional. Francisca Solar, no sé cuántas semanas lleva como en lo más vendidos del Mercurio. Sí, y hace mucho... Suele ser como bien bestseller, digamos, en cierto público. Ella hace mucha boga de eso. Yo me siento que soy como una... ¿La alternativa? Claro, como del indie, una bestseller del indie. Mi libro más icónico, que es Quiltras, está en una editorial independiente, pero claro, tiene como 7 ediciones en el extranjero. Igual es un poco como de culto, de alguna manera, a propósito del nombre de... Claro, sí, pero no es un libro como un bestseller, ¿no? Tampoco a mí me interesa llegar al ranking del Mercurio. Mi sueño, debo decirlo, es estar piratear la cuneta. ¿En serio? Porque eso significa que el pueblo te está leyendo. Yeah. Pero eso es lo que podría decir al respecto. Y sí, yo creo que está bien criticar, pero con más argumentos y más constructivamente. Arely, para terminar, quiero preguntarte por tu editorial, ¿no? Que surge también en Nueva York. Sí. Y un poco también el foco, tú me decías fuera de micrófono, las diferencias que hay, muchas hay entre Chile y Estados Unidos, pero sobre todo con un formato. Y estamos hablando de la editorial Negra, cuéntanos. Sí. La editorial Negra. Fue como que pusiste carita como es que mi guagua, ¿no? Mira, yo empecé a hacer fanzines con una chilena acá, la Vicenta Mendoza. Ella, ¿en serio, la Vicenta? Ella publicó primero Cosas que pienso mientras fumo marihuana, que ahora me da pudor porque es como que vergüenza ese título. Pero nada, la literatura es para jugar y igual ese fanzine tiene muchas cosas pop, pero también de la tradición. Son centones. El centón es un formato de la tradición. ¿Cómo se llama? Centón, de la literatura hispana, muy antiguo, que tiene que ver un poco con el collage, que es como tomar frases o versos de distintas fuentes para hacer una composición. Y eso se hace mucho. Juan Luis Guerra tiene una canción muy cristiana que son versículos de la Biblia, por ejemplo, y con eso hace una canción. En fin. Cuando yo me fui a Estados Unidos en el 2019, siempre queriendo trabajar y pagar las cuentas, empecé el proyecto de fanzines allá. Primero autopublicándome y traduciendo al inglés Cosas que pienso mientras fumo marihuana, y después publicar No Miranda, justamente, un fanzine suyo con una selección de 5 poemas con ilustraciones de siempre gótica, como para darle un revival como más pop y más joven a un autor que ya es, también diría yo, un clásico, más under, pero también clásico. Y luego, para el estallido, yo estaba allá en Estados Unidos, y estaba muy triste, no sabía cómo aportar, entonces lo que hice fue
un llamado para un fanzine de poesía que también se tradujo al inglés y se regalaron copias gratuitas en Chile y en Estados Unidos. Y hasta ahí he estado. Allá en Nueva York había mucho mercado del fanzine. Yo te decía, yo iba a ferias constantemente, pagaba las cuentas, pagaba el arriendo vendiendo fanzines y después cuando volví acá a Chile me di cuenta de que el mercado es mucho más pequeño. Entonces he estado más en la dinámica de dar talleres de fanzine. Mañana, de hecho, voy a dar uno en la ex cárcel. Ya están cerrados los cupos. Sí, aparecía ahí en las redes sociales, en la página, más bien en el Instagram de la editorial. Para juventudes, a propósito de las vacaciones de invierno. Entonces, es un proyecto que me gustaría revivir. La edición es algo muy bonito. Esa curatoría, ¿no? Como encontrar autores que te gustan y llevarlos contigo, pero por el momento está más pausado y está más abocado al tema de los talleres, sí. Muy breve, para que no me maten aquí, no estoy pasando el tiempo. ¿Y tu vínculo hoy con la Escuela de Periodismo de la USACH? Nostálgico más que nada. Es que estoy viviendo en Valparaíso, sí, entonces me muevo más por allá, pero está en mi corazón. Y bueno, yo fui profesora ahí un año y creo que esa es como la banderita que llevo. Hacía clases de opinión, escribimos columnas de opinión, y en ese tiempo yo tenía muy buenas amigas con Raúl Thiers, que era director del Dínamo. Entonces muchos chicos que estaban en cuarto año vieron sus columnas publicadas y sí, fue un trabajo muy bonito. Hacíamos columna de opinión. Así que eso, en mi corazón, por ahora en mi corazón, siempre. Arelis Uribe, muchas gracias por estar con nosotros, haber viajado especialmente también de Valparaíso para estar acá en la Radio USACH, hablar de Telepunga, y muy atentos para cuando también salga lo que sería tu primera novela, ¿no? Sí, la primera novela. Vamos a ver, le estamos poniendo ganas, ojalá los astros estén conmigo. Eso, gracias Arelis. Gracias a ti por la invitación, chau. Y ustedes quédense en nuestra sintonía, ya viene como siempre a esta hora Mirna Schindler y viene Sin Pretexto. Nosotros hasta la próxima semana acá en Frecuencia Literaria. Chao.